Concretemos un poco más, Padre Sixto. Suponiendo, esperamos que sea así por ignorancia, un periodo afectivo, uno está a veces con ira o muy triste. Hay personas que hacen ciertas prácticas tradicionales o lo que fuese, sin saber las consecuencias que pueden traer. Usted, desde su experiencia pastoral, ¿podría nombrarnos las más frecuentes y qué peligros traen, qué puertas al mal le abren? En toda la región del sur, no solamente aquí en Arequipa, en toda la región del sur, viene una práctica de ocultismo grave, que se ha disfrazado de una práctica de nuestros incas, el famoso pago de la tierra. Como tradición, ¿no? Como una tradición, que incluso mucha gente dice que tiene que hacerlo todos los años en el mes de agosto. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa muy clara y práctica, sencillísima. Nuestros incas, cuando hacían la cosecha, una forma de agradecerle a la Pachamama, a la Madre Tierra, era que echaban chicha de jora sobre la tierra y luego se embriagaban de contentos porque debían tener una buena cosecha. Pero los incas no tenían el conocimiento del Dios de la Biblia que tenemos nosotros hoy. La revelación. La revelación divina, la presencia de Jesús, la presencia de nuestra Madre la Virgen María, la presencia de los santos. No tenían ni idea de ellos. No tenían ni idea de ellos. Y por eso ellos practicaban algo que era muy comprensible y entendible desde la práctica cotidiana de ellos, digamos. De ese momento histórico en que vivían. De esa cultura claro. de aquel entonces, ¿me entiendes? Como por ejemplo, para los hindúes hoy en día, la vaca tiene un significado impresionante, ¿no? Esa es su cultura de ellos que hay que respetar. Pero en este caso, el inca, o los incas, desde el rey hasta el inca más pobre, hacía ese pago de la tierra, esa forma de agradecerle, más que pago, de agradecerle a la Pachamama, a la Madre Tierra, de haberle dado los frutos. Pero no conocían al Dios de la Biblia, no conocían al Dios que tenemos hoy en día. Y que vence el mal. Por supuesto. Porque había sacrificios, en el caso, por ejemplo, de los mayas o aztecas, que había sacrificios humanos, incluso, bueno, los incas también, en algunos apus, ¿no? Que les decían. Pero fíjate una cosa, no tenían ese conocimiento del Dios de la Biblia. No había la revelación y por lo tanto es comprensible también. Pero ¿qué sucede? Esa práctica desde nuestros incas se ha degenerado. ¿Por qué? Porque hoy día se entierran suyos, que son los fetos de llamas, de animales, o se entierran animales, se matan, se sacrifican animales, o se meten caramelos y no sé qué más, o se meten cositas y se entierra. Y la práctica que Dios me ha permitido tener cada vez que yo entro a una casa donde se ha hecho el pago de la tierra, esa casa está consagrada y esa familia a Satanás. Por favor, no es por molestar, pero repita esto que ha dicho, esta idea, porque a veces uno no cae en la cuenta. Muchas personas ignoran eso, ignoran eso. ¿Por qué? Porque con esa práctica es una práctica de ocultismo. Es una práctica que se ha degenerado, ¿no? Y que cae no solo en la superstición, cae en algo más grave. Superstición es de aquellas personas que yo he visto que me han pedido bendecir un consultorio o una tienda, mayormente consultorios dentales, no sé qué, que he visto que a veces la mamá o el papá de algunos de los médicos o de los odontólogos, cuando dicen salud, primera cosa que hacen es tirar un poco de vino al piso, que dicen para chayar. Esa es una superstición. Una expresión tonta, absurda, pero es más grave el pago de la tierra. Ahora, esa práctica de superstición es quitarle también el valor a la bendición. Cuando yo le dije a la señora, ¿usted está pidiéndole a Dios o al diablo? ¿En qué quedamos? Eso le iba a decir, o sea, ¿no? ¿Por qué esta superstición, ocultismo es negativa? Porque le quito a Dios su lugar, ¿no? El lugar que le pertenece que me da la bendición, que es el que... Porque si yo estoy clamando la bendición de Dios, tengo que poner a Dios en el lugar que a Él se merece, que a Él le pertenece. Primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El lugar que a Dios le pertenece es el primero. Así es. Y por lo tanto, si yo pido la bendición de Dios, no puedo luego pedir el pago de la tierra o pedir chayar y todas esas cosas que son supersticiones de antepasados. Perdóname. El pago de la tierra es más grave porque, ya te digo, se hace a veces con entierro de fetos de llamas, se hace con un montón de cosas, y donde yo he tenido la oportunidad de comprobar por los dones que Dios ha regalado para este servicio a la iglesia,
que cada vez que llegamos, porque viene la gente, padre, que me mueven las cosas, que he visto sombras negras, que me cierran la puerta, que no sé qué, que no sé cuánto. Yo la primera pregunta que le hago, ¿ha hecho usted pago a la tierra? Sí. Ahí está pues. Usted ha consagrado su casa y su familia a Satanás. Claro. Todo nos va mal. Pero dice que hay que hacer de nuevo pago a la tierra. Pues si usted quiere seguir atado al mal, pues hágalo de nuevo. ¿Y cómo se entiende que algunos a veces dicen, esto habría que estudiarlo, ¿no? Pero dicen, no, yo he hecho esas prácticas y me va bien. Claro. Molesto. Pero luego, ¿qué sucede? Mira, Satanás se disfraza de tal manera que esto que tú me has dicho me lo han dicho varios. Y después cuando llega, es que se cumple el año, empiezan otra vez las molestias. Y luego no es solo eso, sino que el único que bendice gratuitamente, el único que hace milagros gratuitamente, el único que sana gratuitamente es Dios. Porque es un regalo. Los milagros son milagros, son expresiones, caricias de la ternura, de la misericordia de Dios. Y cuando Dios bendice, te bendice gratuitamente. No te pide nada a cambio. Satanás sí. El padre de la mentira. Así es. Y ojo, que pide a cambio no dinero, porque es el que da la riqueza, entre comillas. Pide vidas, almas. Esto es gravísimo. Gravísimo. Porque esas personas no se dan cuenta que le están permitiendo entrar a la casa de Satanás para consagrar las almas de todos sus familiares. Yo he tenido casos de muertes sucesivas por hechicerías, por X cosas. Hemos ido a orar, hemos ido en el nombre de Jesús para que Dios libere y exorcizar esa familia o esas casas, y Dios ha liberado y ¡pum!, separado las muertes sucesivas. Tenemos que ir a una pausa. Le dejo una pregunta porque hay muchas, no nos va el tiempo, pero ya el último bloque. ¿Qué es un exorcismo entonces? Le dejo esta pregunta y le invito a una pausa, ¿sí? A los amigos oyentes y televidentes les invitamos a una brevísima pausa en Nuestra Señora del Encuentro con Dios, la mejor programación católica. No se muevan y volvemos ya con la parte final de esta entrevista. Continuamos ya con la parte final de Hacer el Encuentro con Dios. Nos ha acompañado, brindándonos su tiempo, el Padre Sixto Azabache Castro. Él pertenece a la Orden de los Ministros de los Enfermos Religiosos Camilos. Él es superior de esta comunidad aquí en Arequipa, párroco aquí en la Parroquia del Pilar, donde actualmente estamos pregrabando este espacio para ustedes, y también está autorizado por nuestro arzobispo, Monseñor Javier del Río, para los casos de lo que nos referimos como exorcismos, y precisamente acerca de este tema le estamos haciendo algunas preguntas. Padre Sixto, nuevamente gracias. ¿Y qué vendría a ser entonces lo que la Iglesia denomina un exorcismo? Bueno, es un servicio, es un ministerio que Dios provee a la Iglesia para poder expulsar, en el caso del exorcismo que se da mayormente cuando existe una posesión demoníaca. Tenemos que distinguir dos cosas importantes. Sí, padre. Una cosa es la infestación de malos espíritus o de demonios muy poderosos, muy fuertes, y otra cosa es hablar de la posesión misma. La infestación se puede dar por los casos de muchos, sobre todo jóvenes, que juegan a la Ouija, por ejemplo, que es un juego satánico. Ojo, Ouija. Ouija es un juego satánico 100%. Y luego, en lo último que hubo toda una boga, que todos dijeron que era un jueguito nada más, el famoso Charlie Charlie. Así es. Y amén de otras cosas más que van por allí diciéndose, ¿no? Yo no tengo una prueba inmediata, pero también se habla del Pokémon Go, pero no, sobre eso me detengo porque no tengo, digamos, información científica o también información clara de parte de nuestra iglesia, ¿no? Pero sí, ciertamente, de este tipo de cosas, o también que antiguamente se jugaba con el famoso libro Baldós de matemáticas para consultar espíritus. Entonces, en esas circunstancias se dan mayormente lo que se llama la infestación. Infestación de casas, de objetos o de personas. Que espíritus inmundos que ingresan. ¿Y eso por qué? Pues sencillo, la Ouija, ¿qué cosa es? Una invocación de espíritus y este tipo de otras cosas, ¿no? Es invocar espíritus que según ellos
piensan en algunos casos, como fui aquí a un colegio cercano, que me llamó una profesora de secundaria muy asustada, porque un grupo de chicos se había puesto a jugar a la Ouija en el salón. Diciendo en esos casos, cuando yo llegué ahí, ellos estaban supuestamente, yo rompí en ese momento la concentración que había en el nombre de Jesús, y estaban ellos consultando al espíritu de la señora Miriam Pfeffer para saber quién la había matado. De esa curiosidad tan sonsa y al mismo tiempo tan ingenua. Se exponen a cosas muy fuertes. Y cuando yo llegué y ciertamente rompí lo que estaban haciendo ahí, de lo que habían hecho en dibujo y toda la historia, entonces empezaron las manifestaciones de infestación a los chicos. Eran 6 chicos. Y por ejemplo, sin entrar quizá en detalles que a veces no ayudan, pero ¿cómo se manifestó en ese caso concreto? O las personas para que también sepamos. En algunos casos, Satanás se disfraza en una histeria colectiva. Histeria colectiva. Que de pronto, pues algunos psiquiatras simplemente piensan que es una histeria colectiva y no es verdad. Hay que distinguir la histeria colectiva, hay que distinguir cuando realmente los espíritus inmundos empiezan a molestar, a perturbar a las personas, ¿no? Y en algunos casos, pues estos, cuanto más tiempo juegan a la Ouija, más se van consagrando al mal, ¿no? Entonces yo he tenido casos donde han sido muy duros, muy difíciles de poder que queden libres y sanas estas personas, pero también muchísimos, cientos de casos de infestaciones de personas, de cosas y de casas, donde el Señor ha liberado, gracias a Dios, porque vuelvo a insistir, Él es el que hace la obra de amor. Entonces, cuando una persona va a un curandero, a un brujo, ¿no?, que se hacen llamar brujos, o llamados espiritistas, o llamados videntes, ¿no? Lo que no saben estas personas es que muchos de ellos los consagran a Satanás como una forma de ellos tener más poder. No hay ningún brujo que trabaje para Dios. Ninguno. Así es. Aunque tengan la imagen del Señor de Misericordia, el Divino Niño, y no sé qué, y no sé cuánto. Ese es un disfraz de utilizar las imágenes de los santos y lo que sea, para hacer creer a las personas que ellos trabajan para Dios. Eso sí sería idolatría, además. Por supuesto. Además, fíjate una cosa importante. Deuteronomio capítulo 17. Dice con mucha claridad: rituales, conjuros, maleficios, hechicerías, consultar espíritus, consultar muertos y todo este tipo de cosas es abominable a los ojos de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cojan el libro de Deuteronomio, capítulo 17, para que comprueben que lo que les estoy diciendo no es una invención mía o de un curita por ahí medio iluminado. Y estas lecturas de coca, de mano, el horóscopo, el horóscopo, todo eso es abominable a los ojos de Dios. Consultar los astros, dice ahí el libro de Deuteronomio, es el horóscopo. ¿Me entiendes? La cartomancia, la quiromancia, entonces todo es abominable a los ojos de Dios. No viene de Dios. Y muchas veces hay incluso algunas personas que supongo que no sean brujos legales, como dicen algunos por ahí, que inventan a veces brujería y cosas en algunas personas para sacarles dinero. Te lo digo porque yo lo he visto, lo he comprobado. Así es. ¿No? Un día hemos ido a bendecir un restaurante, estamos bendiciendo y de pronto cuando me echaré en la puerta para que no te entre ningún espíritu cochino, cuando abro la puerta, ¡pum!, un seguro allí. Y le digo a la persona: oye, ¿quieres la bendición de Dios si estás con el diablo? Por favor. No, padre, que ha sido mi socia. Yo le digo: pero ¿cuánto te cobraron por eso? Dice que le cobró 500 soles. Y cada año se lo va a cambiar. Y entonces le digo: bueno, bromeando, le digo: pues yo te lo voy a destruir por 1000 soles. Bromeando, ¿no? Le digo: no, tranquila. Oye, lo quisimos quemar y no se quemaba. No se podía quemar. Gasolina, que es de chavo y todo, no se podía quemar. Hasta que entendí que teníamos que primero exorcizar ese aparato. Exorcizamos, pum, se prendió. ¿No? Entonces, no podemos, y la palabra es bien clara, no se puede servir a dos dioses. Así es. No podemos darle una velita a Dios y una velita al diablo. O estamos con Dios o no estamos con Dios, decídete. Y la palabra de Dios en capítulo 3, si no me equivoco, del Apocalipsis dice: ojalá fueras frío o caliente, porque seas tibio te vomitaré de mi boca. Lo dice por esto y por muchas otras cosas más. Entonces, lamentablemente, cuando las infestaciones son las más comunes. Las infestaciones que son presencia de espíritus. ¿No es cierto? Y eso también va, padre, en collares, aretes, ropa, en los jóvenes, fíjate, música o videojuegos, yo no sé, por favor. Mira, el mal se está metiendo por tantas formas, incluso científicas,
se apareció con toda la música metálica, rock pesado, entonces se metió por ahí. ¿Por qué? Porque todas estas canciones que los chicos repiten en inglés sin saber lo que están diciendo, son invocaciones al mal, son himnos al mal, a Satanás. Hoy en día existen las terapias alternativas, o la salud alternativa, que es la brujería, ¿no? O en psicología, yo he estudiado psicología, y cuando estudié psicología tuve un profesor de psicoterapia muy bueno, pero estaba metido en una corriente psicológica que se llama el neochamanismo. ¿El neo? Neochamanismo. No, para explicar que nos escuchen o vean fuera, esto de los chamanes es una palabra como de brujos del norte del Perú, ¿verdad? Entonces, por supuesto, pues, se refiere a eso. pero hoy en día se ha metido incluso en la psicología a través de esta corriente llamada el neochamanismo. Que es algo como restaurar lo indígena o autóctono, pero claro, no es correcto. Curaciones a través de la ayahuasca y de muchas bebidas hipnóticas y toda la historia, ¿no? Que hace poco tengo entendido que ha muerto un filipino por un ritual de ayahuasca, ¿no? Que vi ayer en las noticias, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ojo, hay que decir bien claro a la gente. Satanás también hace milagros, Satanás también sana, pero te cobra la vida tuya o de un ser humano tuyo, de un ser querido tuyo. El único que sana con amor, con autoridad y gratuitamente es Dios. Y por eso leerse las cartas, la coca, pagar la tierra, baños de florecimiento, horóscopos, todo eso es abominable a los ojos de Dios. No soy yo, lo dice Dios. Y trae consecuencia y pasa factura, por supuesto, pasa como factura, usted dice. Pasa factura. Y por otro lado también incluso existe un mal en mucha gente, que yo lo digo en las misas de cuerpo presente, es un llamado que yo lo llamo pecado de invocación de muertos. ¿Por qué? Porque lo dice Deuteronomio, no hay que invocar a nuestros difuntos. Cuando nuestros difuntos se mueren hay que dejarlos descansar en paz. Yo he ido a casas donde incluso hacen ese tipo de cosas y siempre dicen, ¿ha muerto aquí alguien? Sí, padre. ¿Y ustedes le invocan? Sí, padre. Pues déjenlo descansar en paz. Nunca más, les explicamos. O también, la iglesia no está en contra de la cremación. No está en contra, no lo prohíbe, no lo prohíbe, lo respeta. Lo tradicional es la sepultura. Es recomendable, quizá, ¿no? Algunos hacen la cremación, pero lo que no está bien y no deben hacer es tener las cenizas de sus difuntos en su casa. ¿Por qué? Porque hacen de esas cenizas un ídolo. Le ponen flores, le ponen velas, se van a trabajar, lo que sea, lo tocan y se echan la bendición como si eso fuera un dios. Y son cenizas. Y en las casas donde yo he ido, el Señor nos ha mostrado a través de los dones, y uno de ellos el don de visión, cómo esas personas que tienen las cenizas en la casa están atadas, encadenadas, porque no les dejan descansar en paz. La palabra cementerio para algunos es, ¡ay, cementerio! Pero la palabra cementerio significa lugar del descanso de los muertos. Así es, descanso. Lugar del descanso de los muertos. Y un camposanto que tenemos los creyentes, además, bendecido. Entonces, yo por lo menos, si alguien por ahí tiene sus cenizas, les recomiendo, por favor, cumplir con lo que Dios pide, que es la sepultura. Correcto. ¿Me entiendes? Así sean cenizas, sepultura. ¿No es cierto? Claramente es un negocio para los cementerios, pero eso es otro asunto que no me interesa, no me compete, pero es mejor, si lo quieren quemar, créanmelo. Algunos que los tiran al mar, bueno, yo no sé ahí sobre ese asunto, pero es cementerio en lugar de descanso de los muertos. Fíjate, yo soy testigo, y por eso lo afirmo. Cuando personas han obedecido, en el nombre de Dios, cuando yo les hablo, debes llevar al cementerio, cuando han obedecido, sus vidas han cambiado 360 grados. Yo tengo una familia que las hijas no podían tener trabajo, tenían problemas económicos, no sé qué, no se casaban, y tenían las cenizas ahí 15 años. Obedecieron, ¡plum!, todo cambió. Ya son tres hijas las que se han casado, una está en Europa, tienen trabajo, están siendo bendecidos por Dios. Tenemos que ir acabando y me quedan muchas preguntas de los oyentes y televidentes, seguro también. Creo que sería bueno pedir a todos los oyentes, a todos los televidentes, que te manden preguntas. Así es. Y hacemos una segunda entrevista. No, segunda y tercera. El equipo de producción aquí está presente y seguro la predisposición nuestra y las ganas, seguro que sí, padre. Quizá dos preguntas para acabar. Una más práctica y la otra recurriendo al plano espiritual. ¿Qué presencia de objetos en las casas, a veces quizá por ignorancia, usted ha visto que está mal o predisponen a ese ocultismo, ¿no? Si nos puede mencionar, por favor.
Mayormente a veces hay gente que vende cosas trabajadas. ¿A qué se ¿A refiere qué le eso? llamamos trabajadas? Sí. Que las consagran al mal. Ah, Hoy en día muchos negocios están con su gatito ahí. ah, Eso atrae al espíritu devorador. O gente que tiene lamentablemente, la imagen de la Virgen con un montón de dólares. Eso es un insulto para la Virgen, para mi gusto. Está mal. O gente que incluso en Chapi te venden cosas sí, que están trabajadas. así es. O el equeco que El le llaman equeco, aquí, pues, ni ¿no? que decirlo, ¿me entiendes? Sí. O sea, hay muchas cosas que están por ahí. Pero no es solo eso, vuelvo a insistir, sino incluso a veces, lamentablemente, hay un grupo que dice que son de ángeles, donde la gente lleva sus imágenes y todas las imágenes que nos han traído ahí están infestadas. Imágenes sagradas. Y que sean, aunque sean religiosas. Así es. O sea, en ese sentido, pues las imágenes deben ser bendecidas por un sacerdote. Así es. No Es por la otra iglesia. cosa, ¿me entiendes? Y El perdone que le corte, pero ya tenemos que no se irnos. gana el tiempo. El papel de la Virgen Santísima en Madre toda esta lucha, mía, Padre mi Sixto. mamita linda, preciosa. Es muy largo de contarte, porque te conté toda la historia que es hermosa, pero una vez las monjitas del monasterio de Santa Catalina me pidieron que les diera 3 días de novena de la Virgen de los Remedios, y la hermana priora me pide que hable sobre el dulce nombre de María. Y yo bromeando le digo a la hermana priora, oye hermana, no sabía que la Virgen era accionista de la Ibérica, ¿no? Y se rió, bueno, padre, ya déjese de broma, se prepara su tema. Y como ven, si curita cibernauta, ¿no? Como dicen por algunos, San Google. Yo nunca había dado ese tema, ¿no? Pero para resumir, entre leer y ver ahí, preparé mi tema y encontré una frase de San Bernardo de Claraval que me impactó. San Bernardo de Claraval afirmaba en aquel entonces que Satanás huye cuando escucha el dulce nombre de María. Me impactó tanto que en el único exorcismo que tuve aquí, que fue en una casa de los edificios de Mostajo acá, estuvimos 6 meses peleando. A veces dura más, ¿eh? Wow. Exorcismos. Wow. ¿No? Esta chica había hecho un pacto satánico por tonterías. Ya después de muchos meses nos dijo la verdad. Y entonces sobre eso trabajamos y empezamos a trabajar, a expulsar, ¿no? Y estábamos ahí, ya llevábamos 2 horas, ¿eh? Yo estaba ahí que sudaba ahí como chanchito al horno, ¿eh? Y de pronto me acordé, Satanás huye cuando escuché el dulce nombre de María. Cansados, empecé a rezar. Le digo, recemos el Ave María, ¿qué? Recemos el Ave María. Y empezamos. Una cosa es que te lo cuente, y otra cosa es que lo hayas visto. Satanás empezó a revolcarse en el cuerpo de esta chica y hablarnos en voz de hombre. Cállense, malditos, cállense. Y seguimos, Dios te salve María. Al 4º, 5º de mayo salió. Desde entonces yo tengo la clarísima convicción de que María me protege cada vez que hago exorcismos, bueno, liberaciones sobre todo, o exorcismos de casas infestadas. Y yo siento como si ella con su manto de amor me protege a todos los que hacemos esto. Es una intercesora maravillosa. Terror de los demonios, le decía otro santo. Oye, fíjate que leí en una entrevista de un sacerdote exorcista de España, le preguntó a Satanás a quién odiaba. Él contestó, a esa mujer, a esa señora. ¿Pero cómo se llama? No me atrevo a decir su nombre, ¿no? Y después en aquel entonces odiaba, dice, a San Juan Pablo II, porque le estaba robando muchas almas de los jóvenes, decía, en esta entrevista de este exorcista español, ¿no? Padre Sixto, hemos que llegar al final. Le pido la bendición para todos los oyentes, para el equipo que trabaja en Nuestro Señor del Encuentro y con la promesa de poder tenerle en otra ocasión. Lo que Dios quiera para el bien de la Iglesia y para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Padre de amor y misericordia, mira con ternura a todos tus hijos que están siguiendo este programa, Señor, que aunque sea grabado, tu bendición siempre es viva y actual. Te suplicamos, Dios de amor y misericordia, que derrames sobre tus hijos la fuerza, tu gracia y tu bendición. Y por la amorosa intercesión de la Virgen María, nos veamos libres de toda impugnación del maligno. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
Padre Sixto, muchas gracias. Con gusto. A los amigos oyentes y televidentes también les agradecemos. Los contactos han ido saliendo en la parte inferior de la pantalla durante el programa y agradecemos al equipo técnico. Oscar Maima en la parte técnica, en la producción Jorge Linares, quien les habla Hernán Villavicencio. Si Dios quiere, la mano de María, hasta la próxima semana en Hacia el Encuentro con Dios.